Bien, buenas tardes, el Señor les bendiga ricamente, bienvenidos al estudio de la Biblia y damos gracias a Dios que podemos estar acá. Saludamos a todos los presentes. Queremos saludar también a los hermanos que se conectan a través del canal de la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Es una bendición pues poder estar en el estudio de la Biblia. Le animo a los que nos sigan a través de Facebook que compartan, dejen su comentario, su motivo de oración en el chat. Luego en casa yo los reviso y oro también por las peticiones. Vamos entonces a orar para dedicar este tiempo al Señor, buscar su dirección. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa y la bendición de poder acercarnos delante de ti para estudiar la Biblia. Danos de tu dirección, de tu guianza, de tu iluminación, para que podamos entender tu palabra y que esta pueda ser de edificación a nosotros. En Cristo, amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando esta serie donde estamos hablando sobre la piedad cristiana y cultivando una vida de santidad y devoción. La lección de hoy lleva por título La piedad cristiana en la vida ordinaria. Y bueno, pues partimos de una interrogante. Recuerden que estamos usando un método de enseñanza conocido como escolástica, donde planteamos una pregunta, luego presentamos ciertas objeciones y respondemos a las objeciones por la escritura a las cosas que estamos viendo. Entonces, ¿debe la piedad cristiana limitarse a los actos religiosos formales o debe la piedad cristiana extenderse a toda la vida ordinaria del creyente? Esa es la cuestión que vamos a estar dando respuesta. ¿Debe la piedad cristiana limitarse a los actos religiosos formales como el culto del domingo, el culto de estudio bíblico, o debe de extenderse a toda la vida ordinaria del creyente? Algunos objetarían diciendo: parece que la piedad cristiana se limita solo a los actos religiosos como la oración, el culto, la lectura de la Biblia, la ordenanza, como diciendo, si hago estas cosas, o sea, si voy a la oración, si participo del culto, si leo la Biblia, si participo de la cena, del bautismo, estoy siendo religioso, estoy siendo bien, estoy cumpliendo, pues porque estos son actos espirituales propiamente dichos, y luego la vida cotidiana, pues como no pertenece al ámbito de la piedad, no tiene nada que ver con estas cosas, pues no importa cómo yo viva afuera. Otros objetarían diciendo: las ocupaciones seculares como el trabajo, el comercio, la administración doméstica en la casa, las responsabilidades civiles, como pertenecen al orden del diario vivir y al mundo y no a lo espiritual, por lo tanto, soy espiritual cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy en el trabajo en otros lados no tengo que ser espiritual, porque estos no constituyen actos de piedad. Por increíble que parezca, mucha gente opinan de esta manera. Una tercera objeción diría que si toda la vida fuese considerada espiritual, se perdería la distinción entre lo sagrado y lo común. Luego la piedad debe de limitarse entonces solo a lo religioso. Y yo voy a añadir una cuarta objeción. Algunos, específicamente dentro de los que creen en la doctrina de la gracia, han pervertido dicha doctrina llegando a decir: como estoy seguro de mi salvación, no importa cómo viva, pues al fin y al cabo voy a ser salvo. Y de ahí que hay una justificante diciendo de que no necesariamente es propia la piedad del creyente. Bien, contrario a todo esto que hemos estado diciendo, la Biblia dice cosas muy diferentes. O sea, la piedad cristiana se extiende a todos los aspectos de la vida diaria, sea en un contexto espiritual como las actividades de la iglesia, sea en el trabajo, en el diario vivir, en la familia, en lo cotidiano, en lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, si la Biblia dice
que Dios debe de ser honrado en todo. Todo es todo, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 10:31 en primer lugar. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Que dicho sea de paso, este contexto de este pasaje está enmarcado en las regulaciones e instrucciones de Pablo dirigidas al culto público de la iglesia. Corintios, una iglesia enriquecida con dones espirituales, pero muy carnal en términos espirituales. Una iglesia dividida entre sí, una iglesia que tenía líderes indignos, una iglesia donde, ahora repito la cita, una iglesia donde al parecer algunos se adelantaban y se tomaban el vino de la cena y se comían el pan y no dejaban para la hora de la cena. Una iglesia donde las mujeres estaban gobernando y parloteando todo el tiempo, pasando por alto el orden divino. Una iglesia donde había competencia por los dones espirituales. Los que hablaban en lengua decían que eran más importantes que los profetas, y los profetas diciendo que no, que nosotros somos más importantes que ustedes, los que hablan en lengua. Y en todo este contexto Pablo está poniendo orden en la iglesia, y definitivamente un comportamiento que incluye todo esto que hemos visto apunta a la realidad de que los corintios no eran muy piadosos, eran muy religiosos, pero no eran muy piadosos. Y es en ese contexto que Pablo dice, ¿están ahí conmigo? En 1 Corintios 10:31, él dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, definitivamente, el propósito por el cual un creyente vive es para honrar y glorificar a Dios. ¿En qué? En todas las cosas. Si en las cosas simples, como el comer y el beber, el creyente debe de hacerlo de tal manera que honre el nombre de Jesucristo, entonces en las cosas más complejas de la vida también. Por eso Pablo llega a decirlo, o hacéis otra cosa, no importa lo que hagas. Evidentemente el hacer todas estas cosas no abre a una creatividad humana para hacer barbaridades en nombre de Dios, sino que es hacer todo lo que te propongas hacer dentro del marco de lo ordenado por Dios, de lo prescrito por Dios, de lo legislado por Dios en su palabra, que sea a la manera de Dios y honrando al Señor nuestro Dios. Y lo dice claramente, o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la piedad cristiana no se limita al contexto de la convivencia o de los actos religiosos, sino que se extiende a todo. Por tanto, con mi trabajo secular tengo que procurar honrar a Dios. Por eso los creyentes protestantes tenemos una alta conciencia del sentido del deber y del trabajo, porque entendemos que una manera de honrar a Dios es también siendo un excelente trabajador. Debemos de honrar a Dios en el manejo y cuidado de nuestra familia, velando por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, proveyendo para el hogar, en el caso de los varones, proveyendo dirección espiritual, guianza espiritual, sustento económico. El creyente debe de honrar a Dios con sus finanzas también, en todo el sentido de la palabra. Y ojo, cuando hablo de honrar a Dios con las finanzas, no me refiero al hecho de dar ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, sino al hecho de ser un buen administrador de los bienes que Dios te ha dado, a fin de que tu familia no carezca de nada, tengas para ayudar al prójimo y seas también instrumento de bendición. En otras palabras, esto apunta al testimonio cristiano, porque hay una realidad. Si usted persigue tener un buen testimonio por conservar una buena imagen delante de los hombres, usted está cayendo en hipocresía religiosa. Pero cuando usted ha resuelto en su vida honrar a Jesucristo y tener una actitud y un comportamiento donde quiera que estés, donde en tu corazón hay pasión, hay temor porque el nombre de Cristo sea honrado, lo otro viene por añadidura. Entonces, todo cuanto vayamos a hacer
en lo espiritual y también en lo secular, tiene que perseguir que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado. Porque de lo contrario nos convertimos en unos neofariseos. Y era el problema que tenían los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús. Y es lo que se volvió censurable. Porque fíjense, doctrinalmente hablando, los fariseos no estaban tan equivocados. O sea, en términos bíblicos. Estaban equivocados en la añadidura de las doctrinas de hombres, en las tradiciones. Pero en cuanto a doctrina, ellos estaban bien entendidos en asuntos de honrar solo a Dios, de ángeles y demonios, de resurrección, del advenimiento de un Mesías. Cosas no así los saduceos, que negaban la existencia de demonios, de ángeles y cosas por el estilo. Pero ¿dónde fallaban? En la religiosidad. Entonces, cuando honrar a Dios se vuelve nuestra motivación, eso te va a ayudar a enfrentar el pecado, a trabajar con tu vida espiritual, porque la mentalidad cambia. Y digo esto porque a veces oigo predicadores que dicen, bueno, debemos de evitar, hay que predicar del pecado. Y para lograr que la gente evite el pecado, hay que hablar de las consecuencias y el sufrimiento que trae el pecado. Tú puedes hablar de todas las consecuencias que produce el pecado que tú quieres, pero si el objetivo es evitar consecuencias, entonces tú no tienes el objetivo correcto con respecto al pecado. El objetivo tiene que ser honrar a Dios. Y el perseguir honrar a Dios, tú vas a trabajar en tu vida para evitar el pecado, no por lo que te vas a librar, sino por lo que vas a hacer de aceptable ante los ojos de Dios. Evidentemente, ¿el pecado trae consecuencias? Sí, las trae. Debemos de pensar en las consecuencias también, pero la motivación máxima debe de ser que el nombre de Dios sea ¿qué? Honrado. Cuando tú persigues honrar a Dios, hermano, la consecuencia de ese sentir, de esa búsqueda, insofacto va a ser la piedad cristiana, va a ser la santidad, va a ser la novedad de vida, porque inmediatamente ante la tentación, ante la prueba, ante las circunstancias, si usted está consciente de que vive para honrar a Dios, usted se va a preguntar, ¿honra esto a Jesucristo? ¿Está honrando mi actitud a Jesucristo? ¿Está honrando mi trabajo a Jesucristo? ¿Está honrando lo que hago a Jesucristo? ¿Está honrando el cómo estoy llevando la familia, el matrimonio a Jesucristo? ¿Está honrando a Jesucristo el cómo estoy educando a mis hijos? Porque usted tiene que, herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos. Y nosotros los preparamos para lanzarlos hacia Dios. Entonces, en eso tenemos que trabajar, porque eso implica la piedad cristiana. Usted no puede estar pretendiendo ganar al mundo y tener la casa ¿qué? Perdida. Entonces, todo esto con la ayuda de Dios es posible. Y evidentemente cuando en tu corazón se ha resuelto honrar a Cristo en todas las cosas, mira, lo que parece imposible en este momento, lo que parece dificultoso, lo que parece difícil, comienza a ser transformado. Porque cuando tú propones en tu corazón honrar a Dios en todas las cosas, Dios empieza a dar las salidas, a abrir las puertas, a otorgar la gracia y a dar las oportunidades para el crecimiento. Y más cuando tenemos la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Tenemos la promesa de que mi carga y mi yugo, dijo Jesús, es que no es pesada, sino que es ligera, es posible de llevar. Por tanto, Dios te va a asistir en la gracia para ayudarte a perseverar. La Biblia dice que el Padre nos limpia para que llevemos más frutos. Amén. Entonces, vamos por otro instante a Colosenses capítulo 3 al versículo 23. Colosenses, entonces ya vamos dando respuesta, ¿verdad? Se extiende a todas las esferas de la vida cristiana. Y fíjense, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, a veces los creyentes, por ejemplo, hacen sus trucos para evadir impuestos. Eso no honra a Jesucristo, porque la Biblia manda ¿a qué? A que cumplamos las leyes. A veces creyentes se endeudan hasta aquí
Yo entiendo que a veces hay circunstancias en la vida que no tienes otro escape, pero sin necesidad, por mala planificación o gestión. ¿Pero por qué llega la mala planificación y mala gestión de la economía? Porque de alguna manera has enfocado a la economía alrededor de tu persona, de tus gustos, deseos y necesidades, y no porque la has sometido como mayordomo para honrar al Señor Jesucristo. Colosenses 3:23, dígame cuando lo tenga. Entonces, fíjese, esta epístola, que dicho sea de paso es muy parecida a la epístola de los Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, habla de la suficiencia de Cristo, y en el capítulo número 3, en su contexto, viene hablando de la verdadera ubicación de la vida cristiana, y en el versículo 5 hasta el versículo 17, Pablo ha estado hablando del andar transformados, de hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir como hijos de luz, etcétera, etcétera. Y en el versículo 18 hasta el 25 empieza a hablar de la familia cristiana. Y es cuando está dando el orden: casada está sujeta a vuestros maridos, maridos amad a vuestras mujeres, hijos obedeced a vuestros padres, padres no hagan enojar a sus hijos. Y luego que da una serie de consejos, entonces llegamos al verso 23, donde Pablo dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y si usted se da cuenta, este contexto no es el contexto de 1 Corintios, que era de la iglesia. Este es el contexto de la familia, es el contexto del matrimonio. O sea que cuando la mujer casada se sujeta al marido como conviene en el Señor, está honrando a Jesucristo. Por tanto, cuando es rebelde en sujeción, está deshonrando a Cristo. Aclaro algo: vivir en sujeción no significa ser una mujer aplastada por el esposo, porque eso es inaceptable ante los ojos de Dios. El marido, a su vez, no vive independiente, sino que el hombre cristiano es dependiente de Cristo, su cabeza, porque en Dios no hay desigualdad en términos de calidad humana, pero sí en roles. En Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, pero en términos de roles, en el orden de Dios, en la familia, sí existen roles. Y la Biblia dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y el hombre y la mujer son cabeza de los hijos. Entonces, así como Cristo no puede pasar por encima de la autoridad de Dios Padre en la economía de la Trinidad, y tenemos el ejemplo porque él muchas veces dijo: yo no hablo por mi cuenta, hablo lo que he oído del Padre, el Padre que me envió. El Padre trabaja y yo trabajo. El Señor, hágase tu voluntad. Vemos a un Cristo que en su rol vive en sujeción a Dios el Padre, y es un líder para la gloria de ese Padre. Entonces Cristo se convierte en el modelo del hombre cristiano. El hombre cristiano se vuelve piadoso y honra a Jesucristo cuando asume este rol de líder de la casa y de amante. Porque la Biblia dice: marido, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo amó? Y no seáis ásperos con ella, dice la Escritura. En otro pasaje dice: así como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? De manera incondicional, de manera sacrificial. Entonces, fíjese, en el contexto de la familia, el hombre piadoso asume su rol de líder. El hombre piadoso honra a Jesucristo con su liderazgo. Y ojo, que el liderazgo no es para mandar de manera autoritativa e independiente de Dios. El liderazgo es bajo la autoridad de Cristo y guiado por la palabra de Dios, y hacer valer la palabra. Por otro lado, cuando estudiamos toda la Escritura, podemos darnos cuenta que el hombre de Dios, el hombre piadoso, tiene que asumir su rol de sacerdote del hogar. Es la persona que debe instruir al hogar en la fe. Es la persona que debe de encargarse de instruir a los hijos, evangelizar a los hijos. Porque déjeme decirle algo.
no es responsabilidad de la iglesia educar espiritualmente a sus hijos. La iglesia colabora, ayuda, provee recursos, crea un programa que aporta algo. Pero hay una realidad: su hijo viene nada más que a la iglesia 1 o 2 veces por semana. El resto del tiempo lo pasa enmarcado en un contexto educacional donde está expuesto ¿a qué? Al mundo. Y si usted, como hombre de Dios, y hablo a los varones, no asume el rol de cuidar espiritualmente por el alma de sus hijos, predicarle, evangelizarle, discipularle, nadie lo va a hacer por usted. Y Dios a quien le va a pedir cuenta es a usted. Ahora, puede que alguno de ustedes diga, bueno, y yo que mi esposo no es cristiano. Bueno, si su esposo no es cristiano, primero usted como mujer casada debe de igual respetar y sujetarse a su esposo en su liderazgo, porque por tus buenas obras, dice la Biblia, que puedes ganar a tu esposo. Y en términos espirituales, evidentemente, ahí usted sí va a tener que asumir un rol de educación espiritual de sus hijos, que no está descartado en la Biblia tampoco. Porque, por ejemplo, Timoteo, un pastor excelente, joven, pero ¿quién lo instruyó en las cosas de Dios? Su madre y su abuela. Entonces, mujer cristiana, si tu esposo no es cristiano, usted debe de cuidar por la vida espiritual de sus hijos. Si tu esposo es cristiano, usted debe de velar porque su esposo asuma ese rol. Y si usted es cristiano y no está asumiendo el rol, es tiempo de entonces de implementar cambios en su matrimonio, porque entonces está fuera de orden. Y eso es lo que prescribe la Escritura. En este contexto también dice que el esposo debe amar a la esposa, que no debe de ser áspero con ella. Y en otros pasajes de la Biblia habla incluso de cumplir con los deberes conyugales en términos de intimidad y en términos de relación. No negarse, no utilizar la sexualidad como medio de manipulaciones emocionales, etcétera, etcétera. O sea que aún en el lecho sin mancilla, aún en el marco de la sexualidad, Dios tiene que ser honrado y glorificado. No neguéis el uno al otro. Incluso llega a decir que cuando estés ayunando y orando, no lo hagas por mucho tiempo para que no caigas en condenaciones de Satanás. Entonces, mis amados hermanos, también dice aquí, yo empecé por los maridos porque quiero ir en el orden de Dios. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si usted se da cuenta, en nuestros tiempos existen tendencias machistas y feministas. Ninguna de los dos cabe en el contexto de la Biblia. El hombre no debe asumir roles femeninos, pero tampoco las mujeres deben de asumir roles que son masculinos, ¿verdad? Entonces, la esposa tiene que aprender sujeción. En cuanto a los hijos, obedeced a vuestros padres, y dice en todo. La razón, la obediencia a los padres es algo que agrada al Señor. En todo lo que agrada al Señor, por supuesto. Ahora, ¿pueden los hijos aprender a obedecer si los padres no le enseñan obediencia? ¿No establecen disciplinas, enseñanza y educación? Usted no puede exigir lo que usted no enseña. Entonces aquí vemos cuán importante es la educación. Ahora, si los hijos deben de... si usted se da cuenta, los hijos deben de honrar a los padres, no solo en términos de los contextos espirituales, sino en todas las cosas. Entonces quiere decir que usted como padre tiene la responsabilidad, para ser un hombre y una mujer de Dios piadoso, de instruir a sus hijos también en todas las cosas, en lo espiritual y en lo secular. Usted debe de instruir a su hijo espiritualmente, primero procurando que entienda el evangelio y se convierta. Segundo, discipulándolo, dándole su catequesis. Existen buenos catecismos para la instrucción de los hijos. Tercero, velando por su vida espiritual, estando atento, no quitarle la vista de encima. Velando su entorno, con quién se relaciona. Recuerde, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y usted es el que tiene que poner escudo alrededor de sus hijos, porque usted los tiene que preparar para Dios y los está educando para la gloria de Dios. Ahora,
Eso es en términos espirituales, pero usted también es responsable de instruir a su hijo y encaminarlo en los términos humanos. Velar porque su hijo sea educado, porque su hijo tenga una conciencia y una madurez de trabajo, de formación, trabajar en su carácter, en su personalidad, en su forma de pensar, para que aprenda a ser independiente. Por ejemplo, yo no sé cómo es en otros países, pero en Cuba, un error que tiene la sociedad cubana es que ve la autosuficiencia como algo negativo. Como algo negativo. Y en mi opinión, la autosuficiencia es algo extraordinario, porque usted tiene que preparar a su hijo para la vida, porque usted no va a estar toda la vida en la vida de su hijo. Y usted lo tiene que preparar para que sea buen esposo o buena esposa, buen padre, buen obrero. Y si usted no siembra en su hijo un concepto donde Dios sea honrado y donde él debe de entender que es una persona que como individuo delante de Dios rendirá cuentas a Dios y vive para la gloria de Dios, y no le enseña la autosuficiencia y usted lo consiente en todo, ese es el hijo que no estudia, ese es el hijo que no aprende responsabilidades, el hijo que luego le va a faltar respeto a usted, porque la Biblia dice que el hijo necio es vergüenza de su padre. Mire, yo entiendo todo esto de los derechos del niño, estoy a favor de ello, pero los derechos del niño nunca anulan ni la disciplina ni el enseñar responsabilidades. Hay cosas que desde muy pequeños sus hijos pueden aprender. Usted puede sembrar sentido de responsabilidad dándole pequeñas tareas en la casa. En nuestra casa, por ejemplo, hay una pizarra donde cada quien tiene asignado la tarea de la semana. ¿Quién atiende los perros? ¿Quién atiende las gallinas? ¿Quién atiende los pollos? ¿Quién lava los platos? ¿Quién pone la mesa? Y ahora la hembra, que ya cumplió como 10 años, ya le estamos empezando a exigir, usted tiene que ayudar a limpiar la casa, a trapear los pisos. Y uno diría, pero ¿le estás robando su infancia? No, le estás cultivando y preparándolo para la vida. Pero ahora, no quite a Dios de esa escena, sino que Dios sea la motivación por la cual esto sea el por qué lo hace. Porque hay una realidad. Las más adultas aquí, estoy más que convencida que ya a los 11 o 12 años ya usted sabía hacer algo en la cocina porque su madre le decía, venga, ¿verdad que sí? Hoy en día los muchachos tienen 30 años y no saben ni hervir el agua, Y decimos, ¿qué generación tan mal formada? Pero ya usted lo está diciendo, mal formada. Los culpables no son la generación, los culpables son los padres. Entonces, en el caso del cristiano tenemos que marcar una diferencia y hacer que los hijos sean formados para honrar a Jesucristo. Cuando usted implementa todas estas cosas, mis hermanos, en el matrimonio, en la familia, en el hogar, no solo Dios es honrado en usted y en el estilo de vida de su familia, sino que usted está contribuyendo a que cuando sus hijos tengan su propia familia, haya una continuidad y haya una estabilidad para sus hijos. Porque sus hijos, ¿qué habrá aprendido? A cómo llevar una familia que honra y glorifica a Dios. Entonces, hijos deben obedecer a los padres tienen que trabajar con la vida de los hijos. Y fíjense, la Biblia no desacredita a los padres, pero da una orientación. El hecho de que tú seas la cabeza, el hecho de que tú seas el líder, y es que Dios conoce que a veces uno como padre comete injusticias, imponiéndose de manera injusta sobre los hijos con disciplinas, regaños o cosas, y ninguno de ustedes me diga que ustedes nunca han sido injustos con su hijo, porque en algún momento de la vida lo hemos sido. Y lo que la Biblia que dice es, y miren la piedad cristiana cómo actúa: padre, no exasperes a tu hijo para que no se desaliente. O sea, no lo saques de quicio. Ahora, eso no es tampoco tratar al hijo con pincitas como está haciendo esta generación. No. Eso no significa anula las reglas, anula las disciplinas.
lo que está diciendo es, procura conducirte de tal manera que tu hijo entienda el porqué de las reglas y las disciplinas y que ellos puedan reflexionar en lo que está mal de tal manera que puedan ser instruidos y corregidos bíblicamente, no caprichosamente, porque los caprichos exasperan y las injusticias también. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que la piedad cristiana debe extenderse también ¿a qué? Al hogar, a la familia, y que cada uno tiene su responsabilidad, su rol, y que tomarse en serio esta cuestión. Ahora, Romanos 14:8, Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice de esta manera: este pasaje del capítulo 14 está enmarcado en un contexto de todo lo que tiene que ver con la conciencia cristiana. Si es bueno o es malo hacer esto o no, si es bueno comer o no, si es bueno beber o no, si es bueno en el contexto de la conciencia. Y esto es muy importante, porque a veces pensamos que la libertad que tenemos en Cristo es una licencia para actuar deliberadamente, y en realidad tenemos que actuar de tal manera que Dios sea honrado y que mi hermano en la fe pues no tropiece, no caiga, no sea afectada. Entonces dice el verso 8, vamos a leer desde el 7. Dice, porque ninguno de nosotros, nosotros ¿quiénes son? Los creyentes, ¿verdad? Vive para sí, ni muere para sí tampoco, porque vivimos para Dios. Y cuando morimos también ¿para qué? Para Dios, en el sentido que morimos al mundo, morimos a lo terrenal, morimos a lo carnal y vivimos para el Señor. Por eso, y vamos a la eternidad. Verso 8, pues si vivimos para el Señor, ¿qué? Entonces definitivamente, ya sea como en esta vida, debemos vivir para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, o sea, ya sea que estés vivo, que estés muerto, le pertenecemos al Señor. Por tanto, si le pertenecemos al Señor, debemos de vivir para honrar en todas las cosas, en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, al Señor, nuestro Dios. Amén. Entonces, estos son los textos bíblicos que refutan las objeciones que anteriormente vimos, y respondemos que la verdadera piedad cristiana entonces consiste en vivir toda la vida delante del rostro de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. La Escritura enseña que el cristiano ha sido redimido completamente, por tanto pertenece enteramente a Dios y vive bajo su señorío total. No hay un área de nosotros de la cual Dios deba de estar excluido. Todo pertenece a Dios. Vamos a 1 Corintios 6, 19 para respaldar esto que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Recuerden, ya explicamos el contexto de 1 Corintios y en este caso más corto el contexto, está hablando de la castidad cristiana. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Si usted se da cuenta, es una interrogante. Pablo le está diciendo a los corintios, ¿ustedes ignoran esto sí o no? Porque hay un detalle. Si ellos dicen, sí, no sabíamos esto, entonces Pablo va a decir ahora, esto se presta para que el creyente aprenda que tu cuerpo es templo del Espíritu, que el Espíritu Santo está en ti, que el Espíritu Santo lo tenemos porque vino de Dios, y que nosotros como templo del Espíritu ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Por tanto,
Un templo es para que el Dios al cual está dedicado el templo sirva para ofrecer sacrificio santo y por tanto es una casa santa. Y esto nos invita a que al reflexionar de que somos templo del Espíritu, tenemos que conducirnos como casa santa para la gloria de Dios. Entonces, Pablo estaba usando la retórica, porque aquí los ignorantes van a decir, no sabía esto, y van a poder corregir las cosas para que se empiecen a vivir conforme a la piedad exigida. Y los que sí lo sabían, pero se han relajado un poco, puedan ser llamados a nueva conversión y a transformación. Porque hay una realidad, hermanos, cualquiera de nosotros es vulnerable a la caída. El que cree estar firme, que dice la Biblia, vele que no caiga, y continuamente necesitamos ¿qué? Una continua conversión. O sea, el regresar una y otra vez, regresar una y otra vez. Entonces, las dos frases clave, no soy vuestro, y mira ahora lo que va a decir el texto 20, porque habéis sido comprado por precio. O sea, como no somos nuestros, porque fuimos comprados y el precio fue la sangre de Cristo, ya no nos pertenecemos nosotros, le pertenecemos a Cristo, que es lo que dice entonces Pablo, y mire cómo lo dice en términos de mandamiento, porque usa el imperativo, que dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la piedad cristiana también se extiende ¿a qué? A la manera en cómo dedicamos nuestra vida y en cómo nos conducimos. Entonces, toda la vida del creyente debe de ser vivida para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios y en dependencia absoluta de la gracia del Señor nuestro Dios. Entonces, toda la vida pertenece a Dios. Vamos a Romanos 12:1, que es un texto muy conocido por todos nosotros. Y como la vida pertenece a Dios, nuestra vida debe de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, partiendo de la idea que somos templo del Espíritu y todo esto, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque el ofrecerle a Dios en nuestro cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional, inteligente. Forma parte de lo que debemos de tener claro y bien definido. Gálatas 2:20. Vamos a leer otro texto. Yo me acuerdo años atrás cantábamos este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y presta atención, lo que ahora vivo en la carne, como diciendo, cuando dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo según el mundo, ya no lo puedo vivir según el diablo, ya no lo puedo vivir según mis deseos, sino según la fe. ¿Y dónde está revelada la fe y la forma de vivir conforme a la fe? En la Escritura, o sea, moldeo mi vida en la Escritura. Hablando del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, definitivamente vivimos para honrar ¿a quién? A Dios en toda nuestra vida, porque le pertenezco a Él. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la redención no solamente perdona el pecado, sino que además exige, demanda una consagración de la vida eterna, de la vida entera. Por eso creemos que Dios salva y que los salvados deben de perseverar y crecer y madurar y conducirse conforme a la vocación de la fe que tiene, porque ya no se pertenece así ni al mundo del diablo ni a la carne, sino que le pertenece
al Señor nuestro Dios. El puritano Thomas Watson decía: la verdadera religión no consiste en algunos actos devotos, sino en una vida devota plena. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver la vocación de la piedad como esfera de la vocación como esfera de piedad. Hace un rato hablábamos, porque primero generalizamos, ahora entramos en detalle, de que a lo que dedicamos nuestra vida como profesionales o como individuos, también tiene que ser una vocación a la piedad. O sea, usted debe de considerar su trabajo o su profesión también como un culto a Dios, en el cual Dios sea honrado. Vamos a Efesios 6, del 5 al 7. Efesios 6, del 5 al 7. Por eso, hermanos míos, déjenme decirle una cosa. Ahí es donde vemos la diferencia que existe. Y observe el panorama mundial para que usted vea. Los países que fueron mayoritariamente protestantes, al considerar la vocación como parte de la piedad, por eso siempre han sido países con una mentalidad de trabajo y prósperos. En cambio, los países que vienen más del catolicismo romano, donde existe una mentalidad de religiosidad, de limosna, y tienden a ser menos dados a una mentalidad de trabajo fuerte, increíblemente. Entonces, una de las cosas que hizo grande este país fue precisamente este concepto. Y una de las cosas que va a hacer grande a su hijo en la esfera social, en su vida diaria, porque hay una realidad: su hijo no va a vivir las 24 horas cerrados en la iglesia ni metido en la iglesia, tiene que hacer una vida cotidiana, y usted también. Y si usted no tiene conceptos definidos de que su vocación secular también es un culto a Dios y es para honrar a Dios, usted va a perder el rumbo de lo que debe de hacer como profesional. Y el más dañado con eso, ¿quién va a ser? Usted mismo. Pero el más bendecido al verlo como un culto a Dios va a ser ¿quién? Usted, independientemente de que honra a Cristo. Efesios 6, del 5 al 7. Miren lo que dice: siervos, doulos, en griego, esclavos. En estos tiempos, evidentemente, no tenemos esclavitud, pero el principio que emana aquí, ¿cuál es? Si tú eres un empleado, ¿qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. O sea, cumple con las exigencias de lo establecido. Hazlo con temor y temblor, no hacia el amo, no hacia la persona, sino hacia Dios. ¿Y qué tal si mi patrón es injusto? Bueno, usted vive en un país de ley donde usted puede, y es su derecho, aplicar las leyes y apelar a ellas. Pero también descansando en que el Dios que tú tienes es un Dios justo y que obra en justicia cuando se trata del cuidado de sus hijos. Y dice el texto bíblico: con temor y temblor. Pero temor y temblor sobre todas las cosas, ¿a quién? A Dios, que no tiene por inocente al culpable, pero que humilla al altivo y ensalza ¿a quién? Al que se humilla, al creyente que en obediencia sigue las reglas aunque sean injustas y se encarga de ensalzar. Ahora dice el texto: con sencillez de vuestro corazón. Y miren esto, hermano: obedeced a vuestros amos con sencillez en el corazón, como a Cristo. O sea que así como tú obedeces a Cristo, obedece también a tus patrones. Increíble, ¿eh? Difícil a veces. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios piadosa, va a buscar cumplir con su responsabilidad. Eso no significa que voy a aguantar paquetes, sino cumplir con lo establecido y lo exigido y lo pactado contigo en un contrato.
O sea que no voy a ir a trabajar y después me voy a estar escondiendo de la cámara de seguridad para ponerme a ver Facebook. No, cumple con lo establecido porque Dios es honrado con ellos. Y dice después, no sirviendo al ojo, porque hay una realidad, tú puedes escapar al ojo de tu patrón, al ojo de tu supervisor, pero no vas a escapar al ojo de quién, de Dios. Como los que quieren agradar a los hombres. O sea, cuando, y esto es muy bueno, porque esto va en contra de los lambiscones también. O sea, cuando vayas a tu trabajo, cumple con lo recto y lo justo y no te pongas de lambiscón tampoco con el patrón para ver qué beneficio tú sacas. Porque eso tampoco honra a Jesucristo, porque eso es falta de integridad. Ustedes saben que en Cuba, bueno, en Latinoamérica dicen lambiscón, chicharrón, guatacón, chupame, vaya, ese nunca lo había oído. ¿Verdad que sí? Entonces, mis queridos hermanos, si usted se da cuenta, la piedad cristiana en el centro de trabajo también estimula una buena ética laboral y promueve una integridad del corazón increíble. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si los patrones y los creyentes y los obreros entendieran esto, ¿verdad? Porque ahora la cosa viene para los patrones también, ellos no están fuera de. Agradar a los, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea que este comportamiento es para que Cristo sea honrado. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Fíjese, es hacer la voluntad de Dios y buscar honrar a Dios a través de obedecer con lo que se me demanda en el trabajo. Verso 7. Y esto es un martillazo para los flojos. Sirviendo de buena, entonces se vuelve inadmisible hacer las cosas de mala gana. Tienes que ser el mejor en tu centro de trabajo. Porque el contexto aquí es el centro de trabajo. El contexto aquí no es la sinagoga, el contexto aquí no es la iglesia. Aquí, el contexto es aquí con tu patrón. Haciendo las cosas de buena voluntad. O sea que si te tocó meterte en la tubería del agua, de buena voluntad. Si te tocó cargar la caja de pescado, de buena voluntad. Y si me tocó preparar el sermón, de buena voluntad. Ay, ya tengo que preparar el sermón. Si te tocó ser la ama de casa y limpiar y cocinar, de buena voluntad. Así que las hermanas, cuando estén limpiando y el marido se meta, de buena voluntad, métale el palo en la cabeza para que cuide la limpieza. Estoy bromeando. Pero, hermano, si usted se da cuenta de algo, ¿cuántas veces pensamos que la piedad cristiana tiene que ver con la oración? Y estamos viendo aquí que aún hacer las cosas en el trabajo de buena voluntad es parte de la piedad cristiana. ¿Cuánto tú y yo no sufrimos cuando vamos a recibir o algún lugar donde necesitamos ciertos servicios médicos, educacionales, institucionales, legales, lo que sea, y nos topamos con gente que está trabajando de mala gana y con mala voluntad? ¿No lo sufrimos? Entonces no le causes ese sufrimiento al otro porque no haga con los demás lo que tú no quieres que haga contigo. ¿Se da cuenta cuánto necesita este mundo de Cristo? ¿Qué pasaría si los obreros pusieran en práctica esto? Como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea, si hace todo esto bien, del Señor, recibirá del Señor, sea siervo, sea libre, bienes, ¿no? Y en el 9 va a decir a los patrones, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. O sea, no tengas, por ser el patrón, no creas que estás justificado, sino que tú como patrón busca que Dios también sea honrado y tenga una buena actitud con tu empleado, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
En otro pasaje habla de las pagas y de no retengas el salario y cosas por el estilo. Males que vemos en nuestra sociedad y de los cuales los latinos muchas veces nuestros hermanos que son indocumentados sufren mucho. Yo en Las Vegas vi muchas veces hermanos que trabajaban muy duro y a la hora de efectuársele su pago, muy descaradamente le decían a la gente, no te voy a pagar porque tú no tienes papel. Eso es terrible. Entonces, definitivamente la piedad cristiana se extiende a todas las áreas, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Nos dice ahí la Biblia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces el trabajo no es secular, sino que es vocacional. Y Dios debe de ser honrado en él. William Perkins, el puritano, decía, el llamado particular del hombre es su servicio a Dios. Y el bautista inglés del siglo XVII, Benjamin Keash, uno de los pioneros bautistas, decía, el cristiano sirve a Dios tanto en su oficio como en su oración. Y eso es muy cierto. Entonces, en cuanto a la familia como escuela de piedad, yo creo que ya vamos a dejarlo aquí y la semana que viene seguimos, porque me quedan 4 puntos más. Entonces vamos a dejarlo aquí. Recuerden, lo que estamos defendiendo es la tesis de que la piedad cristiana no se limita a la esfera religiosa y espiritual, sino que se extiende a todas las áreas de la vida. Hemos visto cómo se extiende, que toda la vida le pertenece a Dios, y cómo se extiende aún a nuestra vocación secular. La semana próxima vamos a ver de cómo se extiende a la familia como escuela de piedad, y quiero detenerme aquí porque tengo varios textos y este punto es muy importante. Ya hicimos algo en la introducción un poquito, pero vamos a ahondar más. A los pensamientos como ámbitos de piedad, o sea, lo que pensamos, cómo pensamos, y a la vida ordinaria como la adoración, y vamos a ver el peligro de la dualidad, vida sagrada, vida secular. Y también vamos a tratar de ver, no creo que lo veamos todo, probablemente tengamos 3 estudios al respecto, la piedad en la vida civil y social. Cuando hablo de la vida civil y social como ciudadanos del país, que esto no es política, claro, porque a veces confundimos las cosas. Pero usted vive en un país donde usted es un ciudadano y donde usted es llamado a honrar a Dios como un ciudadano civil de la nación. Amén. Entonces vamos a orar y oro damos gracias a Dios por este tiempo y espero que haya sido de bendición a su vida este estudio. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder estudiar tu palabra. Sobre todas las cosas hemos aprendido que sí, que ciertamente la piedad cristiana no se limita exclusivamente a la esfera de lo espiritual y lo religioso, sino que se extiende a la vida toda. Confesamos que muchas veces, Señor, nosotros fallamos en muchas de estas cosas. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija y nos guíe a honrar tu nombre en todas las cosas. Ayúdanos a tener familias fuertes que honren a Jesucristo. Ayúdanos a ser buenos patrones, buenos empleados, Señor amado, que honremos a Jesucristo a través de la vocación de nuestro trabajo. Señor, que nuestra vida toda, en lo que somos, honre tu nombre. Y ayúdanos a presentar una familia que honre tu nombre, a ser ciudadanos de un país que honre tu nombre. Y, oh Padre Celestial, ayúdanos a crecer y a cultivar la piedad. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, y a los que están conectados por Facebook, bueno, pues más tarde yo estaré contestando sus mensajes y orando por ustedes. Les pido a los que están conectados, comparta este mensaje con otros, denle me gusta, únase al canal si no lo ha hecho, porque esto nos ayuda a alcanzar a más personas. Dios les bendiga ricamente.